El falso Papa Francisco se toma muy a la ligera el momento de la muerte y genera gran confusión e inseguridad, pues la muerte es un momento clave y muy serio donde se decide tu suerte eterna. They had their chance, he said. My soul was screaming. And then he said, "Child, I will show you the chances that are given to each and everyone." He showed me that. "32 years, 33 years later, I still see this man. I'll never forget. I'm glad I didn't know his name. This man was horrible. He was the most evil type person you could imagine in a million years. He cursed constantly. People would ask him to go to church and he'd curse them and make jokes. And every time someone would say, "Why don't you, watch your mouth and you're being disgraceful to God?" And he'd say, "I don't need him, I am God." Well, he died in a terrible accident, and I watched as his soul detached from the body, and Christ appeared to him last time. Gave him one last chance. And the man did not even recognize Jesus because of the pride he had in himself. And Christ did that. And I've seen that soul for 33 years, watched the expression on the face as he went into hell, into the fires. Hay un periodista argentino que se llama Luis Novarecio que hace unas entrevistas muy íntimas y siempre hace la última pregunta, que es igual, y dice: ¿nos morimos y qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? ¿Pero qué es eso de debe haber? Una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande, que dice Bergoglio. ¿Cómo que debe haber? La Iglesia no habla con dudas, no habla vagamente, no habla con ambigüedades, no va a la lotería a ver qué se encuentra. No, la Iglesia sabe lo que hay, sabe y afirma lo que hay después de la muerte. La muerte es la separación del alma del cuerpo, e inmediatamente esa persona se encuentra con Cristo, se encuentra con Dios, claro que se encuentra con Dios, y tiene su juicio particular, y ahí se decide la suerte eterna de ese alma, si se va al infierno eterno, si ha muerto en pecado mortal, o si se salva, tiene que pasar por el purgatorio, o si ha muerto en santidad directamente va al cielo. Juicio particular. Así que, señor Bergoglio, usted, si no sabe lo que ocurre después de la muerte y está aquí en una entrevista dando estas dudas, generando estas dudas y esta confusión en la gente, váyase, apártese, quítese de en medio, deje de engañar y de confundir, porque la Iglesia sabe, no dice debe haber. La Iglesia sabe lo que hay un juicio particular. Te encuentras, sí, con el amor de Dios, pero un amor de Dios que te juzga y que decide contigo a dónde vas a pasar tu eternidad, definitivamente. Ahí ya no hay marcha atrás. Por eso es tan importante preparar a la gente para la muerte. En el vídeo de hoy vamos a explicar, con el catecismo y con el testimonio de una persona impresionante, de una mística, qué es lo que hay después de la muerte y cuáles son los errores que Bergoglio, en una de esas múltiples entrevistas que ha dado para celebrar estos 10 años de impostura religiosa,
se ha dedicado a soltar, como siempre, su veneno para la confusión y pérdida de las almas. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Los seguidores habituales de este canal habrán entendido lo que he dicho en la entradilla. Es decir, cuando yo digo que se vaya, que si no tiene la fe de la Iglesia, que si no sabe, etcétera, que se vaya, obviamente es una figura retórica. Sé que no se va a ir y sé que el que venga después de él, si viniera otro, sería igual o peor, porque la Iglesia ya no tiene solución canónica, no la tiene, estamos en el fin de los últimos tiempos. Ha llegado la impostura religiosa, el 675 del Catecismo, el misterio de iniquidad ante nuestros ojos y Bergoglio, su máximo representante, su líder. Así que, de lo que se trata, ¿para qué hicimos ese trabajo de los 10 años de Bergoglio de la impostura religiosa? ¿Para qué? Para que la gente lo identifique. Los que todavía no lo han identificado, que lo hagan de una vez. Hay sacerdotes que tienen claro quién es Bergoglio, pero consideran que para qué, que todavía, que no sé cuántos, que no hay que decir avisar a la gente, obispos que no avisan a los sacerdotes, sacerdotes que no avisan ni a los obispos ni a los fieles. Yo sí pienso que teniendo claro, identificado quién es este personaje, sí debemos de advertir a la gente claramente. No es un pastor, es un lobo infiltrado para destruir, para devorar. Y hoy vamos a ver simplemente un punto de una de las muchas entrevistas que ha dado en estos días para celebrar estos 10 años de impostura a diferentes medios, todos argentinos, curiosamente, o periodistas argentinos, podemos decir, y en los cuales pues él sigue confundiendo. No podemos detenernos a analizar paso a paso todas las entrevistas, todas sus declaraciones, porque eso sería un trabajo de chinos inacabable, imposible. Es constante su confusión, su veneno, las medias verdades, cómo mezcla las cosas, etc. Pero sí hoy nos vamos a detener en un punto importante, porque le preguntan sobre qué hay después de la muerte. Y es muy grave la respuesta que él da. Entonces nos vamos a centrar solamente en esa entrevista, en esos dos puntos sobre la muerte, porque es clave la muerte. El cristiano tiene que llegar bien preparado a la muerte. Normalmente se muere como se vive. Quien vive habitualmente en gracia de Dios, lo normal es que muera en gracia de Dios y se salve. Quien vive habitualmente en pecado mortal, lo normal es que muera en pecado mortal y se condene. Obviamente, puede haber excepciones, puede arrepentirse uno a última hora, pero con la muerte no se juega, no es ninguna lotería. Y antes de empezar, vamos a escuchar lo que dice su hermana. Atentos a lo que dice su hermana. Fijaos, ahí la tenemos. ¿Cómo vive hoy María Elena, la hermana del falso papa? Amor fraternal y un rumor convertido en leyenda. Ahí tenemos, fijaos, es la viva imagen de Bergoglio, pero en mujer, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver unas declaraciones que hace ella, que hace María Elena, la hermana del falso papa Bergoglio. Ahí lo tenemos, disfrazado de sacerdote. Recordad que hizo una pseudo ordenación sacerdotal. Fijaos lo que dice María Elena. Alguna vez María Elena recordó que su hermano mayor se dedicaba a enseñarle malas palabras a los sobrinos. Uno de ellos, también llamado Jorge, era una especie de juego que los divertía, pese a que ella lo censuraba. Tío y sobrino se reían a carcajadas cada vez que alguna de esas palabrotas salían a la luz y veían la cara de enojo de ella. Pero alguna vez la situación se le volvió en contra al futuro falso papa, mientras daba una misa en la iglesia del Salvador ante una concurrencia nutrida con varios integrantes de la jerarquía eclesiástica. En el momento que Bergoglio, en ese entonces obispo, se disponía a comenzar la homilía, se escuchó con claridad el grito de su pequeño sobrino, que a manera de saludo a su tío, atentos, a manera de saludo a su tío en medio de la misa, disparó un contundente insulto,
que quedó retumbando entre las paredes y los techos altos de la iglesia. Al terminar la ceremonia, Bergoglio se acercó a saludar a su familia en medio de las carcajadas que le ocasionaba el recuerdo de la participación de su sobrino en la ceremonia y de las caras de escándalo de los que estaban en los primeros bancos. ¿Qué les parece? ¿Cómo se les queda el cuerpo? Esto lo reconoce su propia hermanita María Elena, que Bergoglio, de pequeño o de jovencito, enseñaba a sus sobrinos palabrotas, palabras malsonantes, insultos muy feos, y que se reían a carcajadas, gritándolos, diciéndolos, y encima esto que cuenta que en medio de una misa, de una, supuesta misa, porque él, si no es sacerdote, pues no sé qué es lo que hace en el altar, pero bueno, se presenta el sobrino y le saluda con un insulto a plena voz que retumba, y él, encantado de la vida, y se ríe a carcajadas después por ese saludo con el insulto en medio de la ceremonia. Este es Bergoglio, contado por su hermana. Sin trampa ni cartón, esta es la realidad. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dice desde también un compatriota suyo argentino. Atentos, escuchen. Me entretuve con hay cuatro, él armó 4 entrevistas por separado. Una es la periodista argentina Piqué. Son todos argentinos. Haddad también es un argentino, un multimillonario de medios, que ahora vive en Nueva York o en Estados Unidos. Y la de Ponte Vecchia también es otro argentino. Todos gente de prensa, ¿no? Gente dueños de multimedias y de canales de información. Se está refiriendo a las entrevistas que ha organizado con sus amigos Bergoglio para darse autobombo y para su propaganda después de los 10 años de falso pontificado. Vamos a ver qué más nos cuenta. Muy importantes. La de Ponte Vecchia me parece impresionante porque dura 2 horas y pico y habla y se mete con la metafísica. Es impresionante, es New Age. Cuando le preguntan cómo se imagina la muerte, y dice lo que dice una chica que hace, no sé, tarot, o una profesora de yoga, y yo me imagino un canal de luz, entrar en un canal de luz. Eso dice. Ni habla de Jesús, ni de Dios Padre, ni del juicio final, ni de teología, nada. Realmente irresistible, indefendible por donde se lo mire. Por donde se lo mire no lo podés defender, no lo podés disimular. ¿Cómo hace un obispo a defender esto, un cura a defender esto? Bueno, pues ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Porque no es siquiera católico. No es católico, porque está infiltrado para destruir, y no es cura tampoco. Ni es obispo, ni mucho menos es papa. Bien, pues vamos a entrar ya a analizar ese fragmento de una de las múltiples entrevistas que ha organizado con sus amigos para hacerse autobombo y propaganda, como la película que va a salir ahora en el cine mañana sobre sus viajes, también más propaganda política. Es impresionante. ¿Cuántos papas se han dedicado a hacerse películas durante su pontificado para autopromocionarse? ¿Verdad? ¿Que ninguno? Pues este lleva ya 3 o 4. Este falso papa. Una de ellas para denigrar y hacer daño al verdadero Papa Benedicto, y para que en la psique de la gente quede como es Los 2 papas, la película Los 2 papas, para que la gente se siga creyendo que Bergoglio es papa. Bueno, vamos entonces ya, sin más, con este fragmento de una de sus múltiples entrevistas donde le preguntan por la muerte. Escuchamos y después comentamos. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos. Pero lo que le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte.
El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? Bueno, pues empieza esa primera pregunta de estas dos que os voy a poner sobre este tema de la muerte, diciéndole el periodista que está ante la máxima autoridad de la Iglesia y que si tiene miedo a la muerte. Él dice que no. Toda la respuesta, de principio a fin, es vaga, es palabras huecas que no dicen nada, no sirven para afianzar la doctrina de la Iglesia, la fe de la gente en absoluto. Son respuestas que las puede dar cualquiera. Y dice que no tiene miedo a la muerte. Luego dice que lo que da miedo es verla venir. Verla venir sí, que él se ha preparado en alguna ocasión ante la muerte, es que se iba a tener una operación riesgosa, dice él, y demás, y había que prepararse, pero no explica prepararse de qué manera, con qué sentido, con qué objeto, por qué, para qué. No lo explica. Todo es siempre vago, difuso, que cada cual piense, se imagine lo que quiera, que pueda sonar bien, que pueda pasar por católico, pero obviamente de católico no tiene nada, no aporta absolutamente nada. Los santos siempre tuvieron miedo, más que a la muerte, a la condenación, a la posibilidad de condenarse. Los santos tenían miedo al infierno. Tener miedo al infierno no es malo, es sano, porque nos ayuda a la atrición, nos ayuda a recordar siempre que estamos en riesgo de perdernos, de que si no morimos en gracia de Dios, nos condenamos. ¿Y qué más dice? Dice que es raro que exista el miedo a la muerte. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. Bueno, él en el fondo no está aprovechando la pregunta, como no puede ser de otra forma, porque él es el destructor, no aprovecha la pregunta para concienciar a la gente sobre la importancia de vivir adecuadamente y de saber morir bien, de ir a la muerte bien preparado y morir bien. Eso no lo explica de ninguna manera y se queda en algo vago y superficial. Vamos a ver la segunda pregunta que le hacen y cómo la responde. Hay un periodista argentino que se llama Luis Novarecio que hace unas entrevistas muy íntimas y siempre hace la última pregunta, que es igual, y dice: ¿nos morimos y qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Hay un capitel muy lindo, medieval, en la catedral de Vézelay. Yo no sé bien si es de siglo IX o siglo XI, pero ahí, sur de Francia, Vézelay. El capitel es muy lindo. De una parte está Judas ahorcado y el diablo que lo tira para abajo. De la otra parte está el buen pastor que se lo lleva con una sonrisa irónica. Ese es el drama. ¿Quién gana al final? Y gana este. Siempre. Bueno, pues cuando le preguntan qué piensa usted que viene después de la muerte, Bergoglio no lo sabe. Bergoglio no lo sabe, dice debe haber. ¿Cómo que debe haber? Ya hemos dicho que eso es una barbaridad. La Iglesia sí sabe lo que hay. No actúa con dudas, no actúa con incertidumbre, no dice debe haber. Eso no lo dice la Iglesia, eso lo dice un enemigo de la Iglesia. La Iglesia sabe lo que hay y lo que viene después de la muerte. Vamos a ver. El juicio particular, 1021. Número 1021. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno, como consecuencia de sus obras y de su fe. Retribución inmediata de cada uno tras la muerte como consecuencia de sus obras y de su fe. ¿Eso por qué no lo explica Bergoglio? Si esto es clave y fundamental, que los católicos deben de saber, y la mayoría están en la inopia. ¿Por qué no lo explica? Porque es un enemigo de la fe, señores. No hay que escuchar a Bergoglio, porque es un enemigo. Seguimos leyendo.
La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Un último destino que tiene el alma que puede ser diferente para unos y para otros. Es que es así. Y esto nos lo explica Bergoglio. Cada hombre, dice el número 1022, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular, que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, el purgatorio, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. A la tarde te examinarán en el amor, dice San Juan de la Cruz en Avisos y Sentencias. Bueno, pues esto es el juicio particular que ocurre inmediatamente después de la muerte y que Bergoglio no explica, que Bergoglio dice que debe haber un encuentro muy grande con Dios, una felicidad muy grande. Esto es lo que dice él. Una luz muy grande. De ahí no pasa su explicación. Pues lo que es muy grande es la vergüenza que tienes tú, Jorge Mario Bergoglio, el impostor, el gran destructor, y lo que es muy grande es el silencio de obispos y sacerdotes que todos se autojustifican para callar, para no decir nada. Yo tengo un amigo sacerdote que lo tiene claro quién es Bergoglio, pero que no se lo cuenta a los fieles, no se lo dice al obispo claramente, pudiendo hablar con él tranquilamente y explicarle. Todos dicen que no, que encuentran justificaciones para no explicarlo, para no darlo a conocer. ¿Pero por qué? En fin, yo no digo a nadie quién o cuándo tienen que hacerlo, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Recientemente, ayer mismo, veía yo a una religiosa paraguaya perseguida por Bergoglio desde hace muchos años, que ella decía que escuchaba una voz interior que le decía: tú anuncias, sí, mi evangelio, anuncias de muchas formas, pero no denuncias nunca. ¿A qué esperas para denunciar? Y eso les reconcomía interiormente la conciencia. No denuncias, anuncias sí, pero no denuncias. Hay el testimonio de un sacerdote, el padre Stephen Shire, que su alma salió del cuerpo, se presentó ante el juicio particular y estuvo a punto de ser condenado. Intervino la Virgen, intercedió por él, el Señor le dio otra oportunidad, su alma volvió al cuerpo y él dio su testimonio en el programa de Madre Angélica. Este sacerdote dice que él callaba, que él no denunciaba el pecado, que él no hablaba de moral, que él no enseñaba a sus fieles lo más importante, reconvenirles y sacarles del pecado, corregirles, etc. Hoy los sacerdotes y los obispos que tienen claro quién es Bergoglio y se callan y no ayudan a la gente a identificar a este falso pastor, a este lobo disfrazado de pastor, cometen un grave pecado. Dios les va a pedir cuentas, porque tenemos que identificar quién es Bergoglio. ¿Para qué? Para estar precavidos, para no escucharle nunca, para no leerlo, leerle, no saber, o sea, estar lejos de él, mantenernos a distancia, protegernos de su veneno, de sus engaños, de sus seducciones, de sus planes malévolos. Muchos sacerdotes han caído y se han metido en el cuerpo lo que él ha prácticamente impuesto en la Iglesia para que lo hicieran obispos y sacerdotes, y lo van a pagar caro. Hay que arrepentirse y hay que separarse de Bergoglio, no se puede estar en comunión con él, y hay que enseñar a la gente quién es Bergoglio. Para eso hago yo los programas, para eso tengo el canal, entre otras cosas. No exclusivamente, pero sí fundamentalmente, porque es muy importante saber quién es Bergoglio. And then he told me he was going to show me some things that I would never forget. And I'll be honest, I have tried to forget. He moved his hand and he showed me hell. I thought when I was growing up and the priest would talk about hell, we had the Lost Lead priest where I was in Louisiana. I thought, oh, Father Bayard was just trying to scare the Bee Gees out of us.
And I didn't think that such a place could possibly exist. It does. It does. Hell, you never get out of there. It's all eternity. It's all eternity. The suffering that's done in hell is like suffering you could never imagine here on this earth. I was so upset because I was watching the souls go in and it's fires, it's horrible fires, and they turn horrible looking, they're just awful, and they come out of the fires and they're cursing God, and they go back in and they come out and they're cursing Him. It never stops. Yo creo que Dios hasta el último momento espera y ayuda, dice Bergoglio. Pues claro, faltaría más. Como en la cruz esperó al buen ladrón a que se arrepintiera, a que se conmoviera, a que pidiera perdón humillándose y reconociera la verdad. Hasta el último momento, es lo de siempre. Bergoglio mezcla verdades con mentiras, medias verdades. Y un lenguaje que, para que puedan siempre justificarlo, pero eso no basta con decir eso. ¿Para qué espera? ¿Para qué ayuda Dios? Ayuda para que uno se arrepiente y se convierta. No para otra cosa, señor Bergoglio. Para que uno se arrepienta del pecado. Para que uno le entregue el pecado a Dios honestamente, sinceramente. Que no le pase a uno como le pasó, esto lo cuenta el Padre Pío, que le preguntó una señora al Padre Pío si su marido se había salvado. Y el Padre Pío le dijo que no, a pesar de que murió confesándose. ¿Por qué?, le preguntó su mujer. Porque tu marido no se confesó bien, porque no se arrepintió de verdad, porque pecó contra la misericordia de Dios. Y Bergoglio constantemente peca contra la misericordia de Dios, porque presenta una falsa misericordia, que no lleva al arrepentimiento, a la conversión, que deja al pecador en la confusión, en el pecado. Y que ahora que le preguntan sobre la muerte, pues no ayuda a los creyentes a tomar conciencia de la gravedad de la situación del momento de la muerte y de que hay que morir arrepentido, reconciliado con Dios y en gracia de Dios si quieres salvarte. Hay un capitel muy lindo, medieval, en la catedral de Vézelay. Yo no sé bien, debe ser del siglo IX o siglo XI, pero ahí, sur de Francia, Vézelay. El capitel es muy lindo. De una parte está Judas ahorcado y el diablo que lo tira para abajo. De la otra parte está el buen pastor que se lo lleva con una sonrisa irónica. Ese es el drama. ¿Quién gana al final? Y gana este. Siempre. Y cuando habla del capitel muy lindo, que tiene obsesión por ese capitel, ojo porque miente. Bergoglio miente. Esto lo explicamos, miente y confunde como siempre. Y le echa en cara a esa figura a la que dice que representa a Jesucristo, miente, porque dice además que tiene una sonrisa irónica. Y Jesucristo nunca puede tener una sonrisa irónica. El catecismo nos advierte sobre la ironía. Esa figura que él dice que es Jesucristo es el demonio. Esto lo explicamos en un vídeo, en el vídeo sobre Ganswein y la iglesia de Judas. Así que vamos a recuperar esos 4 minutos donde explicamos este engaño, esta obsesión que tiene Bergoglio por ese capitel de Francia, de Vézelay. ¿Quería realmente el artista medieval representar a Cristo como un buen pastor cargando a Judas sobre sus hombros? La investigación sobre este asunto ya se ha realizado en 2016 en el sitio web Venot et moi. Un especialista en iconografía medieval realizó una extensa investigación sobre este tema y su respuesta es inequívoca. En primer lugar, no puede tratarse de Cristo por varias razones: su vestimenta, la ausencia de barba y, lo más importante, su expresión facial. Es ambivalente, mitad sonriente y mitad neutral. Podría ser el demonio tomando a su presa. Podría, fijaos lo que dice este experto investigador, dice que esa imagen de ese personaje podría ser el demonio llevando a su presa, tomando a su presa, y varios detalles dice que lo sugieren. Pero parece que este capitel tiene una conocida historia extraída del libro de los milagros de Santiago, El colgado descolgado. Esta es la conclusión a la que llegó la investigación de nuestro especialista. Ahora vamos a ver el destino de Judas según Bergoglio. La segunda cuestión más importante es la del destino de Judas. Si consideramos la enseñanza
del mal llamado Papa Francisco sobre este tema, cabe señalar que estigmatiza su actitud y su traición, que toma como ejemplo del mal contemporáneo. Sin embargo, por otro lado, también afirma que no conoce el destino de Judas, haciéndose la siguiente pregunta: ¿significa esto que Judas está en el infierno? Y contesta: no lo sé. 8 de abril de 2020, esta cita. Inmediatamente agrega: miro el capitel de Bezelay y escucho la palabra de Jesús: amigo. En una homilía del 6 de diciembre de 2016 había dicho: hay una palabra en la Biblia que dice que Judas se ahorcó y se arrepintió. Yo creo que el Señor tomaría esa palabra y la tomará consigo. No sé, puede ser, pero esa palabra nos hace dudar. ¿Cuál es la doctrina tradicional sobre el destino de Judas? La tradición y la teología distan mucho de ser tan inciertas y tener dudas sobre el destino de Judas. Así, los padres de la Iglesia son casi unánimes al afirmar la perdición eterna del traidor. Es difícil encontrar una voz disonante. La misma unanimidad se presenta entre los teólogos. El Catecismo del Concilio de Trento afirma que la condenación de Judas es cierta en su tratado sobre la penitencia, así como en el tratado sobre el sacramento del orden. El principal argumento de la doctrina tradicional es la palabra de Cristo relatada por los evangelistas San Mateo 26:24 y San Marcos 14:21. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Esta terrible desgracia solo puede interpretarse como la perdición eterna. San Juan también relata unas palabras de Cristo sobre este tema en 17:12 y dice: a los que tú me diste guardé y ninguno de ellos se perdió, salvo el hijo de perdición, para que la escritura fuera cumplida. La expresión hijo de perdición significa digno de muerte eterna. El terrible final del traidor por medio del suicidio, relatado por San Pedro en los Hechos de los Apóstoles 1:18, solo corrobora la sentencia del Hijo de Dios. De estos textos, los teólogos concluyen que la condenación de Judas pertenece a la revelación. Pero, ¿de qué manera? ¿Se trata de un dogma? No ciertamente, porque la Iglesia debe declarar un dogma, y este no es el caso y nunca lo será, porque la Iglesia no decide solemnemente sobre una condenación. Sin embargo, los teólogos afirman que esta condenación es, entre comillas, cierta, porque se puede deducir de la palabra de Cristo. Esta verdad es vinculante para nuestra adhesión bajo pena del pecado de temeridad o incluso de error de fe. Quien por tanto se opone a esta verdad pone en peligro la fe y desprecia la tradición que la sustenta. Sería necesario analizar cómo una falsa misericordia puede conducir a alguien a mostrarse tan, entre comillas, temerario con una afirmación extraída de la Sagrada Escritura y pronunciada por el mismo Cristo. Y terminaba Bergoglio en la entrevista sobre esa obsesión del capitel diciendo: ¿y quién gana al final? Dice: ese es el drama, quien gana al final, y gana gana siempre. ¿A quién se refiere? ¿A ese personaje que él identifica falsamente con Jesús? ¿Y es el demonio? ¿Ese es el que gana siempre, Bergoglio? Pues este es el personaje que va disfrazado de papa, que hace propaganda constantemente de sí mismo y al que no se puede ni se debe escuchar, salvo que quieras poner en grave peligro tu alma, porque de su boca salen demonios que te pueden confundir, te pueden enredar, te pueden atrapar. A mí me contaba uno que su obispo, muy crítico a Bergoglio, que lo tenía identificado, viajó a Roma y tuvo un encuentro personal con Bergoglio y volvió transformado, porque tiene un poder seductor preternatural. Así que no hay que escucharle, no hay que leer lo que escribe y hay que mantenerse alejado de él. Y una vez identificado, y hay que advertir a los demás de quién es este personaje, que para lo más importante, que es hablar sobre la muerte, el sentido de la muerte y por tanto de la vida, que la vida se trata de acoger a Cristo y su gracia y vivir en gracia de Dios, en la voluntad de Dios, no te lo explica y de una manera vaga y difusa te lleva a la confusión, como ha hecho en estas dos respuestas que ha dado sobre la muerte. Así que vamos mejor a escuchar a una mística estadounidense que sí ha visto y sabe la seriedad de lo que hay después de la muerte. And then he told me he was going to show me some things that I would never forget.
And I'll be honest, I have tried and tried to forget. He moved his hand and he showed me hell. I thought when I was growing up and the priest would talk about hell, we had the Lost Lead priest where I was in Louisiana. I thought, oh, Father Bayard was just trying to scare the Bee Gees out of us. And I didn't think that such a place could possibly exist. It does. It does. Hell, you never get out of there. It's all eternity. It's all eternity. The suffering that's done in hell is like suffering you could never imagine here on this earth. I was so upset because I was watching the souls go in and it's fires, it's horrible fires, and they turn horrible looking, they're just awful, and they come out of the fires and they're cursing God, and they go back in and they come out and they're cursing Him. It never stops. And I remember telling Him, oh Jesus, could I pray for them? And He says, oh child, if you pray for them, it makes their suffering worse because they've already denied me. They had their chance, He said. My soul was screaming. And then He said, child, I will show you the chances that are given to each and every one. He showed me a man. "32 years, 33 years later, I still see this man. I'll never forget. I'm glad I didn't know his name. This man was horrible. He was the most evil type person you could imagine in a million years. He cursed constantly. People would ask him to go to church and he'd curse them and make jokes. And every time someone would say, why don't you, watch your mouth and you're being disgraceful to God, and he'd say, I don't need Him, I am God. Well, he died in a terrible accident, and I watched as his soul detached from the body, and Christ appeared to him last time. Gave him one last chance. And the man did not even recognize Jesus because of the pride he had in himself. And Christ did that. And I've seen that soul for 33 years, watched the expression on the face as he went into hell, into the fires. And I don't want anyone to go there. The worst person in this world, I wouldn't want them in hell because you cannot get out. You are denied seeing God. If you have any sins on your soul, especially mortal sins, please go to confession and get rid of them. Get the absolution from your priest. If you die with that, He might not be too merciful.
Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Rezad y haced rezar, porque el mundo está en el camino de la perdición. No creen en vosotras y en vuestros coloquios con la Blanca Señora, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.